noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero El Salvador en este viernes ya último día laboral para muchos previo a las vacaciones de Semana Santa. Qué bueno que está acá acompañándonos, tenemos mucha información que compartirle. Soy Samalí Dinarte y me acompaña Armando Urquilla. ¿Qué tal, Armando? Samalí, mucho gusto saludarte y a usted agradecer también que finalice su semana informándose con nosotros. Tenemos mucha información que compartir con ustedes y arrancamos con nuestros titulares. Gustavo Villatoro asume el Ministerio de Justicia y Seguridad en busca de un nuevo enfoque y visión para esa cartera. Alto funcionario de los Estados Unidos avala la idea del presidente Bukele de tratar a países del Triángulo Norte como naciones separadas. Gobierno multiplica esfuerzos para controlar al zancudo transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Salud mantiene el paso en la vacunación contra el COVID-19 entre personas de seguridad, inmunizando a la fecha más de 123,000 elementos. El mundo, mientras tanto, registra en las últimas horas unos 629,000 contagios y al menos 11,000 muertes por coronavirus. Iniciamos con información generada hace algunos minutos en Casa Presidencial. El mandatario salvadoreño Nayib Bukele juramentó al ministro de Justicia y Seguridad, Héctor Gustavo Villatoro. En la Casa de Gobierno se encuentra el periodista Edgar Jurado, a quien le doy la bienvenida. Edgar, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Amalí, amigos televidentes, qué gusto saludarles. Tal como tú lo indicas, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció un nuevo cambio en el gabinete de gobierno. Ha juramentado y nombrado hace apenas media hora aproximadamente a Gustavo Villatoro como el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Esto con el objetivo de darle una nueva visión al combate y al castigo a los delincuentes en El Salvador. Y es que el presidente ha explicado que lo que se busca es reducir la tasa de impunidad. Esto a raíz de que el Plan Control Territorial ha tenido grandes resultados en cuanto a la disminución de delitos de alto impacto, como por ejemplo los homicidios y desaparecidos. A raíz de esas cifras, pues ahora la Policía Nacional Civil cuenta con más capacidad para investigar y perseguir a todos aquellos delincuentes. El presidente de la República ha asegurado que también se van a apoyar a través del Centro Forense de Investigación, que en unos días o una semana será inaugurado con el objetivo de fortalecer esa capacidad de investigación de la Policía Nacional Civil, con el objetivo de poder llevar ante los tribunales a los delincuentes y que se encuentren con las suficientes pruebas para poderlos condenar. Algo importante de destacar del presidente Nayib Bukele es que él explicaba que Gustavo Villatoro, él históricamente se ha desempeñado como fiscal. Durante su gestión, durante la administración del presidente Nayib Bukele, ha estado al frente de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y además se ha desempeñado como superintendente del sistema financiero. Sin embargo, durante su labor como fiscal, pues logró condenar a más de 1,900 secuestradores en nuestro país. Toda esa capacidad, todo ese conocimiento, esa experiencia con la que cuenta, ha asegurado Gustavo Villatoro que la va a poner al servicio de la población ahora en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Los demás titulares del Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele, como el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas y el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, le han externado su respaldo al nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, que de hecho en estos momentos ya se encuentra en una reunión con el presidente Nayib Bukele para abordar los puntos de interés y ampliar un poco más sobre esta nueva estrategia que tendrá el Gabinete de Seguridad, ya no solo en perseguir a los delincuentes, sino también buscarles un castigo y que estos enfrenten la justicia por los delitos cometidos en El Salvador. Samalí. Importante nombramiento, Edgar. Gracias por ese informe que nos brindas desde Casa Presidencial a esta hora. Conozcamos más acerca de ese nuevo funcionario, Armando. Así es, Héctor Gustavo Villatoro es abogado de profesión y con estudios en el combate de la delincuencia transfronteriza y se convierte en el nuevo ministro de Justicia y Seguridad, quien asume las riendas de esta cartera de Estado tras haberse desempeñado al frente de la Superintendencia del Sistema Financiero y de la Dirección General de Aduanas, y también fue jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado en la Fiscalía General de la República y catedrático de Derecho Penal. Y ahora
Vamos a otro tema. Al menos unos 200 elementos se suman a los agentes de seguridad inmunizados ante el COVID-19 y en la siguiente nota nos relatan su experiencia al servicio del país en un tiempo difícil, puesto que estuvieron en la primera línea en los días más críticos de la pandemia en nuestro país y también en el mundo. Los agentes esperan su turno para recibir la primera dosis anti-COVID-19. Han estado al frente de la pandemia como personal no sanitario. Su papel fue vital en las estrategias de contención del virus. Lo dejaron todo y decidieron unirse a la lucha contra el virus. El año pasado fue unos momentos bastante de tensión porque se veía la cifra de contagios y asimismo las personas que lamentablemente fallecían y el cuartelamiento y todo eso. Estuve de hecho asignada a un centro de confinamiento cuando empezaron prácticamente el traslado de familias completas. Y pues créame que se siente bastante feo ver cuando llevan a su familia a un confinamiento, a pesar de que solo uno ha sido contagiado y que contagia a todas las personas. Relatan que las horas pasaban lentas, sin poder ver a sus familias. Cada mañana se uniformaban para cuidar a los hijos y padres de otros salvadoreños. El servicio al país era la consigna. Ahí nos dábamos aliento uno con otro porque como se sentía, bueno, veíamos las noticias en países vecinos, internacionales, cómo iba evolucionando lo que es el mortal virus. Su labor continúa, pero ahora con la noticia que la vacuna anti-COVID-19 llegó al país y son parte de los grupos priorizados en la primera fase de vacunación. Esperando en Dios que pronto iba a pasar esto y esperando la vacuna que se creara. Y gracias a Dios en este momento tenemos la oportunidad de recibir la primera dosis. Una alegría porque a pesar de que somos personal que estamos en primera línea y estamos apoyando a toda la población, también nos preocupan nuestros familiares. Y ya con esta defensa que nosotros vamos a tener, ya vamos a estar protegiendo también a nuestra familia. La cifra de elementos policiales inmunizados va en aumento. Este viernes, solo en el Seguro Social de Ilopango, unos 200 miembros de la corporación recibieron la primera dosis. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. El proceso de inmunización al personal que se ha mantenido al frente de la pandemia continúa como parte de las acciones estratégicas del gobierno del presidente Nayib Bukele. En la unidad de salud de Lourdes Colón, más de 100 policías recibieron la primera dosis de la vacuna. Para el proceso es necesaria una plataforma especial que agiliza el proceso. El proceso de vacunación no sería igual de ágil sin la plataforma COVID-19, que le permite a los profesionales de la salud verificar la lista de personas agendadas por día y corroborar sus datos previo a la vacunación. Y la plataforma lo que hace prácticamente es ir a ordenar, a sistematizar y a evidenciar realmente todo el proceso por cada uno de los ciudadanos que se inmuniza con la vacuna de COVID-19. Basta con ingresar el número de DUI de la persona que será vacunada y en pocos minutos finaliza el proceso de los 5 pasos, desde el prechequeo hasta la observación. Todo es parte de la modernización del sistema de salud que ejecuta el gobierno central. A través de esto nosotros podemos ver cómo pasamos, digamos, de un sistema prácticamente escrito a la digitalización. A través de la digitalización podemos nosotros evidenciar cómo el proceso se nos acorta en cuanto a tiempo. Eso hace que se nos vuelva más eficiente y más eficaz al mismo tiempo. El plan de vacunación contra el COVID-19 continúa en marcha y el personal de la Policía Nacional Civil ya ha comenzado a recibir la primera dosis del fármaco. Satisfecho, que lo hayan tomado en cuenta como personas principales para que estamos en la lucha contra esto, no directamente, pero sí andamos siempre. Una buena esperanza para los salvadoreños, saber que en nuestro país, pues a pesar de lo pequeño que es y de lo que hemos tenido que pasar anteriormente, ahora pues con el nuevo gobierno que tenemos, estamos mejorando y qué más con el sistema de salud. Agradeciéndole a Dios por lo que nos está dando esta oportunidad, ¿verdad? Nos están poniendo esta vacuna. Los agentes han obtenido la primera vacuna del segundo lote que llegó al país mediante el mecanismo COVAX y en algunas semanas regresarán por la segunda dosis para completar el 100% de su inmunización. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador.
Y la estrategia de vacunación avanza con la inmunización del personal de primera línea sanitario y no sanitario. Autoridades de seguridad brindaron un balance de los elementos que han recibido la primera dosis. Más de 13,000 elementos ya de la Policía y la Fuerza Armada recibieron la vacuna. El titular de la Fuerza Armada informó que los miembros del Ejército inmunizados al momento superan los 6,000. Mira, hay un aproximado ya de 6,800 efectivos que ya recibieron la vacuna. Vamos programando a quienes vamos a ir a llevar cada uno de los días a los 2 centros de vacunación que tiene la Fuerza Armada, que es el Hospital Militar Regional de San Miguel y el Hospital Militar Central acá en San Salvador. De la Policía Nacional Civil a otros 7,000 elementos se les ha aplicado la primera dosis. El día de ayer, a eso de las 21 horas, se me informaba que ya se llevaba un número de 6,500. En estas 2 horas prácticamente que estamos en los 16 centros de vacunación, ya se me informa que ya va más de 500 elementos policiales que se han vacunado. Tanto el personal de la Fuerza Armada como de la Corporación Policial apoyaron en acciones preventivas y de contención del virus desde el inicio de la pandemia. El Salvador espera la llegada de otros lotes de vacunas en los próximos días para ampliar el plan de vacunación. La meta es inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Las jornadas de desinfección en los hospitales continúan. Esta vez, el área de emergencia del Hospital de Neumología Saldaña, ubicado en los Planes de Renderos, fue desinfectado. Esta modalidad se realiza desde el inicio de la pandemia para evitar la propagación del virus u otras bacterias. La importancia es evitar la replicación de los diferentes microorganismos patógenos que puedan causar enfermedades. Y es por este motivo que se tiene a bien, gracias a los esfuerzos del Ministerio, realizar estos procesos. Y ahora vamos a conocer qué pasa fuera de nuestras fronteras, siempre con este tema. La pandemia por coronavirus cobró la vida de 10,884 personas en todo el mundo, solo en el último día. Pero es Brasil el país que se mantiene con el mayor registro de muertes y contagios en los últimos días, sin dar muestras que el panorama vaya a cambiar, dado que el gobierno de Jair Bolsonaro se resiste a implementar medidas de bioseguridad para evitar que continúe el incremento de casos. Brasil termina su semana con el peor dato de fallecidos desde que llegó la COVID-19 al país. 3,650 personas fallecieron en tan solo 24 horas y los contagios fueron 84,245. En los últimos 7 días, el país registró una media diaria de 2,280 decesos. El dato está por encima del registrado en Estados Unidos, México e Italia. Lo mismo sucede con el número de contagios. Brasil contabilizó una media de 77,050 casos diarios, lo que representa un aumento del 7% con respecto a la semana anterior. En este caso, también se ubica por delante de Estados Unidos, seguido de India y Francia. El repunte de infecciones en el país suramericano está influenciado por la nueva variante que surgió en Manaos y según los datos del Imperial College de Londres, cada 100 brasileños que se infectan con COVID-19 en estos momentos contagian de la enfermedad a otras 123 personas. Esto ha causado una montaña de pacientes graves y con ello el colapso de las unidades de cuidados intensivos en la mayoría de los estados del país. Expertos no visualizan una mejora de la crisis sanitaria a corto plazo. Todo lo contrario, indican que los datos estarían empeorando el próximo mes. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Mientras, en Uruguay, que es fronterizo con Brasil, también hay aumento de contagios. En el último día, los nuevos casos fueron 1,646, evidenciando un ascenso de la curva de infecciones que está impactando al sistema hospitalario. Desde el fin de semana anterior, el gremio médico alertó de un colapso en las unidades de cuidados intensivos. Por su parte, el gobierno ordenó un endurecimiento de restricciones hasta el 12 de abril.
Y la crisis sanitaria también empeora en Chile, que registró la mayor cifra de contagios en un día con 7.626 nuevos casos, un dato nunca alcanzado desde que llegó la enfermedad al país. Actualmente en ese lugar a diario están ingresando hasta medio centenar de personas a las unidades de cuidados intensivos. Ante esta situación, el gobierno decidió confinar a más del 80% de su población a partir de mañana. Y en Perú las infecciones de COVID-19 desde que inició la pandemia superaron el 1,5 millones tras sumar en el último día más de 19,000 contagios, mientras las personas hospitalizadas son 15.112, de los cuales 2.276 se encuentran en la UCI. Aquí también habrá restricciones de movilidad en Semana Santa. Por otra parte, Argentina prohibió los vuelos desde Chile, Brasil y México ante el recrudecimiento de la pandemia en estos países. Y la pandemia sigue sin dar tregua en algunos países de América, tal es el caso de México, donde se advierte una tercera ola de contagios, mientras que en Miami, Estados Unidos, las autoridades implementan medidas ante una posible asistencia masiva de turistas. Una serie de restricciones han implementado las autoridades de Miami Beach con el fin de contener la asistencia masiva de turistas que visitan el lugar como parte de las conocidas vacaciones de primavera. Sin embargo, las autoridades dicen estar preparadas para recibir a la multitud. Algunas de las medidas tomadas son un toque de queda a partir de las 8 de la noche en el distrito de entretenimiento y el estado de emergencia en la ciudad, además de un cierre de carreteras con el objetivo de frenar el tráfico y la suspensión de servicio de comidas en restaurantes. Los funcionarios dijeron que los infractores estarán sujetos a arresto y enjuiciamiento penal. Las restricciones se levantarán el 29 de marzo. Mientras que México ha alcanzado los 200.211 fallecidos por coronavirus y solo en las últimas horas 584 personas perdieron la vida. Ante este panorama, expertos advierten que la nación azteca debe prepararse para una tercera ola de contagios, debido a que no se ha podido detener la propagación de COVID-19. México es el tercer país más enlutado por la pandemia, después de Estados Unidos y Brasil. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. Los países europeos están afectados por la tercera ola de contagios de COVID-19 que podría ser peor que las anteriores. Conozcamos lo que sucede en Italia, Francia y Alemania. Italia registró en 2020 un número de muertes récord desde la Segunda Guerra Mundial debido a la pandemia. El total de decesos alcanzó los 746.146, con un aumento de más de 100.000 en comparación con los promedios alcanzados entre 2015 y 2019. Italia fue el primer país de Europa afectado por la pandemia. En Francia, la curva de infecciones va en ascenso. En el último día, 41.869 personas se contagiaron de coronavirus y 897 murieron a causa de la enfermedad. Las unidades de cuidados intensivos están al límite con 4.766 pacientes. Esta alarma sanitaria hizo que el gobierno confinara a las regiones con mayor incidencia de casos. Entre estas está la capital, París. En Alemania, la tercera ola de contagios será peor. Así lo advierten autoridades de salud y al mismo tiempo afirman que la situación en el país empeorará en las próximas semanas, cuando los nuevos contagios podrían ser hasta de 100.000. En el último día, más de 21.000 personas dieron positivo a COVID-19, por lo que la tasa de incidencia acumulada en los últimos 7 días sigue en ascenso. Con información de Laura Burgos, Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Ahora vamos con más información de nuestro país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destacó el trabajo del Ministerio de Educación para mantener la formación de los niños y niñas durante la pandemia del COVID-19 y destacó las medidas implementadas por el gobierno para contener el impacto del coronavirus. Un ejemplo, si ni Dios lo quiera, el gobierno del presidente Nayib Bukele es aplaudido a escala internacional por las decisiones tomadas al inicio de la pandemia del COVID-19. De hecho, organismos internacionales como el Banco Mundial han reconocido que la tendencia a la baja en los casos de COVID-19 y los buenos signos en la recuperación de la economía salvadoreña hablan bien del manejo del coronavirus. Las medidas que tomó el gobierno de la pandemia fueron reconocidas a nivel internacional como unas medidas realmente muy efectivas.
Y además, si no veamos los números, el número de casos que se ve en El Salvador está entre los más bajos que podemos ver en la región. Uno de los puntos clave para el gobierno ha sido no interrumpir la educación de los niños y niñas a través de diversas herramientas. Por ello, la UNICEF también aplaude la actividad del Ministerio de Educación. Quiero destacar que el Ministerio de Educación en El Salvador nunca ha descansado. Ellos han hecho milagros y han hecho grandes esfuerzos por mantener una educación, aunque sea a través de medios de modalidades mixtas, llámense internet, radio, televisión educativa, etc. Pese a que hay sectores que presionan para el regreso de los alumnos a las aulas, el Ministerio de Educación mantiene las clases a distancia y planea un regreso de forma gradual, manteniendo las medidas de bioseguridad y evitando al máximo las posibilidades de contagio de COVID-19. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Uno de los compromisos que el gobierno central tiene con la población es trabajar para su beneficio. Y no solo eso, sino que también salvaguardar sus vidas. Por ello, las autoridades de salud han cuadruplicado esfuerzos en jornadas de fumigación. Al parecer, a los alcaldes salientes lo único que les ha importado siempre son sus propios intereses y lo han demostrado al no querer implementar medidas para prevenir enfermedades como el dengue, Zika y chikungunya. Ante ello, el presidente Nayib Bukele ordenó al Ministerio de Salud cuadruplicar esfuerzos para que en aquellas zonas donde los alcaldes no quieren cumplir con sus responsabilidades, no sea la población quien sufra las consecuencias. El gobierno prepara un plan para el combate contra los zancudos que hará efectivo en diferentes puntos del país, con jornadas de fumigación y eliminación de criaderos de zancudos, enfermedades que en gobiernos anteriores han causado la muerte de cientos de salvadoreños. Las autoridades de salud han reportado que el año pasado no hubo fallecimientos a causa de las enfermedades derivadas del zancudo, y en lo que va de este año tampoco se reportan letalidades. Pero tras buenos resultados, se continúan con acciones y jornadas intensas de fumigación para brindar mayor protección a los ciudadanos. Cabe destacar que no solo con esta enfermedad se han obtenido buenos resultados por las diferentes acciones ejecutadas, sino que también el año pasado la Organización Mundial para la Salud declaró a El Salvador libre de malaria o paludismo, y el tercero en América Latina. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y le cuento que una de esas jornadas de fumigación llegó hasta la colonia Los Conacastes en Soyapango con el objetivo de prevenir enfermedades como el Zika, chikungunya y dengue. Sí, del Ministerio de Salud. Sí, pues andamos abatizando y fumigando. Bueno. Casa por casa, los promotores del Ministerio de Salud anunciaban la llegada de los equipos de fumigación, los cuales fueron muy bien recibidos por la población. Bien, porque en realidad nosotros aquí no tenemos los recursos para estar pagando cada vez fumigaciones, ¿verdad? Y como tanto niño que hay aquí, por lo menos aquí con la zona verde se hace bastante zancudo, ¿verdad? No, está excelente. Las acciones ahora se han intensificado y los equipos hacen un mayor esfuerzo por darle cobertura a todas las zonas, ante el nulo interés por parte del edil saliente. Solo cuando es campaña es que ellos quieren y ofrecen todo. Si usted puede ver atrás de nosotros hay un montón de basura, eso también es foco de infecciones que deberían de hacerlo ellos, pero si no lo hacen ellos, tiene que haber alguien siempre que tiene que hacerlo y se les agradece al Ministerio de Salud. Los habitantes de la colonia Los Conacastes en Soyapango además recibieron abate para colocar en las pilas y zonas que sirven como criaderos de zancudos. En zonas urbanas altamente pobladas como lo que es Soyapango, donde viven 284,000 personas, es importante realizar este tipo de acciones de prevención porque ataca lo que es el vector. Las jornadas continuarán todos los días para cubrir a la mayor población posible y evitar las enfermedades transmitidas por el zancudo, que mediante una picadura puede desencadenar el virus del Zika, chikungunya o dengue. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.
Y por cierto, las autoridades de salud reportan una disminución considerable de los casos sospechosos de dengue, chikungunya y zika, de acuerdo con el boletín epidemiológico semana 10. Es decir, del 7 al 13 de marzo se reportan 569 casos sospechosos de dengue, 14 casos sospechosos de chikungunya y 28 casos sospechosos de zika. En el mismo periodo, pero del 2020, se contabilizaban 1.886 casos sospechosos de dengue, 31 de chikungunya y 78 de zika. Vamos con otro tema. La falta de recolección de basura sigue siendo un dolor de cabeza para los pobladores de Apopa. Además, denuncian que la actual administración municipal ha realizado cobros excesivos y sin prestar el servicio de recolección de desechos. Si algo dejará la administración municipal de Santiago Celaya en Apopa, es la falta de recolección de basura. Y la basura, por gusto. En veces pasan y no pasan. Mal olor a la entrada de los pasajes y calles, criaderos de roedores e insalubridad son solo algunos de los problemas que viven los habitantes de varias colonias. Mira, el camión pasa una vez a la semana en esta área de aquí. En el área de ahí pasa una vez cada 15 días. Aún antes de las elecciones era peor. O sea, era demasiado, porque entonces los camiones pasaban, como digo, cada 15 o 20 días. Y a veces solo recogían la mitad y con la otra mitad la dejaban aquí. Paradójicamente, el cobro del impuesto por recolección de basura sigue llegando a la puerta de sus hogares. Toda la ciudadanía de Apopa nos cobraron el doble de impuestos, hasta $15 porque vivimos aquí en casa de esquina. Los habitantes lamentan que los actuales alcaldes solo mejoraron los servicios municipales en periodo de campaña electoral y luego volvieron a la irresponsabilidad a pesar del respectivo pago de impuestos. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. En más información, la alcaldía de Apastepeque en San Vicente amaneció este viernes sin energía eléctrica debido a una deuda con la empresa distribuidora. Según los empleados al interior de la comuna, han instalado una planta de energía para suministrar el servicio a las áreas principales de la comuna. Recordemos que el pasado 18 de marzo, alrededor de 150 trabajadores protestaron por incumplimiento en el pago de salarios de al menos 4 meses. En los últimos 4 días, luego de la derrota electoral del 28 de febrero, varias municipalidades han experimentado problemas por falta de pago de salarios, recolección de la basura y el pago de servicios. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos con más. Tenemos en este momento información en desarrollo desde Casa Presidencial. Nos enlazamos nuevamente con el periodista Edgar Jurado, quien se encuentra en la Casa de Gobierno. Edgar, bríndanos más detalles acerca del nombramiento que ha realizado el presidente Nayib Bukele esta tarde. Adelante. Samalí, amigos televidentes, qué gusto saludarles nuevamente. Como hablábamos ahora al inicio de esta emisión estelar de Noticiero El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha anunciado una nueva visión en el combate y castigo a los delincuentes en El Salvador. Y es que como parte de esa visión ha juramentado y nombrado en el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador a Gustavo Villatoro. Él se estará desempeñando al frente de esta institución y mediante los conocimientos que tiene, ha asegurado el mandatario salvadoreño, va a aportarle para disminuir la tasa de impunidad de delitos en nuestro país. Esto no quiere decir que el plan control territorial no se va a seguir aplicando, al contrario, va a continuar aplicándose este combate hacia las pandillas. Sin embargo, ahora, en virtud de que ha habido una disminución histórica de los homicidios de alto impacto, entiéndanse estos como los homicidios, como los desaparecidos, pues el presidente Nayib Bukele ahora busca de alguna manera de destacar esta capacidad de las instituciones gubernamentales para investigar y perseguir a todos los delincuentes que cometan delitos en nuestro país. Esto dijo el mandatario salvadoreño. En vista que hemos tenido una reducción histórica en la cantidad de homicidios y en la cantidad de desaparecidos y en la cantidad básicamente de todos los crímenes violentos, pues ahora tenemos más capacidad para poder investigar cada uno de estos homicidios y cada uno de estos desaparecimientos.
Gustavo Villatoro se ha desempeñado durante el gobierno del presidente Nayib Bukele como director general de aduanas del Ministerio de Hacienda y además como superintendente del sistema financiero. Sin embargo, ha explicado el mandatario salvadoreño que Villatoro tiene una amplia trayectoria como fiscal de la República. Él ha explicado que incluso durante su gestión, cuando fungió como fiscal, pues llevó a la cárcel a más de 1.900 secuestradores. Él ha asegurado que va a poner todo su conocimiento, toda su experiencia con el objetivo de castigar fuertemente a los delincuentes. Escuchemos. Ya tenemos más de 20 años de tener estas leyes penales que tenemos en el país y es momento pues de entrar ya a hacer una revisión profunda para apostarle a esa reversión de la tasa de impunidad, que es lo que la ciencia en materia de investigación y penal, pues lo que deja mejores réditos, es de mandar un mensaje claro al delincuente, sea parte de una organización delictiva o una delincuencia común, de que hay ciertas rayas que no se pueden pasar. No se va a tolerar los delitos de sangre ni aquellos contra la niñez ni las mujeres en El Salvador, ha asegurado el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública en El Salvador como parte de la nueva estrategia del Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele. Siempre se mantiene el combate frontal a la delincuencia, pero ahora se va a hacer muchos más esfuerzos para reducir la tasa de impunidad en El Salvador, es decir, llevar a prisión tras las rejas a todos aquellos que estén de alguna manera desestabilizando el país a través de los diferentes cometimientos de delitos en El Salvador. Es la información que tengo para compartir a esta hora, Samalí. Muchas gracias, Edgar, por brindarnos detalles de este nombramiento que se realizó en Casa Presidencial. Y queremos invitarles, porque al final del Noticiero El Salvador, en la entrevista precisamente, Armando Godoy tendrá como invitado al nuevo ministro de Justicia y Seguridad.